Le pedí yo al equipo pastoral que me permitiera tomar este domingo y hablar un poquito más de por qué plantamos iglesias. No es un mensaje sobre la generosidad, sino sobre la plantación de iglesias, sobre la expansión de la iglesia, sobre el crecimiento de la iglesia y cómo es que el Señor hace eso. Y por qué nosotros dentro de nuestra familia de iglesias esto es algo tan engreído sería, ¿verdad? En nosotros, en nuestro ADN, ¿verdad? Como decía Abelardo, que nosotros como gracia soberana mundial existimos para plantar y fortalecer iglesias para la gloria de Dios. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Entonces sí quería yo aprovechar desde hace ya 15 años, creo, una cosa así, 12, 13 años que se plantó la última iglesia, 10 años que se plantó la iglesia de Arandas y como 15 años que se plantó la iglesia de Aguascalientes. Muchos de ustedes están aquí que no están desde ese tiempo, no habían escuchado sobre esto y quisiera yo tomar este domingo para hablar de eso. Entonces, si me acompañan, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ilumine. Realmente es un mensaje un poquito de visión, ¿verdad? Y necesitamos todos el Espíritu Santo para que nos dé esa visión y podamos ver realmente de qué se trata, porque tenemos que como que despejar nuestra mente del entendimiento que tenemos de lo que es la iglesia y verla por lo que es bíblicamente e históricamente. Entonces vamos orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo. Gracias que estamos aquí disfrutando, Señor, de la comodidad de este auditorio. No sabemos por qué nos has concedido esta comodidad, Señor, tal vez porque viste que éramos débiles, Señor, y necesitábamos esto para perseverar, pero gracias te damos por ello, Señor. Cada bendición que tenemos, aún esta, Señor, es algo que tú nos has concedido por tu gracia. Y Padre, te pedimos que entonces podamos nosotros ahora tener un corazón abierto, una mente dispuesta y capaz de recibir esta visión, Señor, la visión que tú nos plasmas en la palabra, Señor, sobre cómo tu iglesia ha de crecer, cómo está creciendo, cómo tu Espíritu Santo está estimulando, Señor, esa extensión, esa expansión, todo para tu gloria, Señor, para que tu reino sea extendido hasta los confines de la tierra, como leímos ahorita en Mateo 28, Señor, y tú tienes una intención de salvar a muchos, Señor, de cada pueblo, de cada nación, de cada lengua, para que tu familia esté completa, Señor, y el cielo lleno de aquellos que tú has llamado para salvación, Señor, incluyéndonos a nosotros. Ayúdame, Señor, a poderlo hacer, a poder servir a todos los que me escuchan el día de hoy, Señor, y poder comunicar esto que queremos que sea parte de nuestra vida, Señor, de nuestra misión continua. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si gustan volver a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2. Y este mensaje batallé mucho sobre cómo poner el título, porque quería que tuviera varias palabras y no nomás por qué plantamos iglesias, porque eso suena así medio frío, medio como que no es en sí el título que anhelaba yo. Y quería que empezara el título de este mensaje con la palabra participamos o participar, koinonía. Entonces le puse participemos de la vida y la extensión de su cuerpo. Participemos de la vida y extensión de su cuerpo.
Como les decía la semana pasada, Abelardo nos ayudó a ver que somos llamados a dar para participar en nuestra misión. Nuestra generosidad debe verse en precisamente ser generosos para lo que el Señor está haciendo. Para nosotros el motivo era precisamente que el día de hoy vamos a empezar a recoger las ofrendas para el fondo de apoyo para la plantación de 2 iglesias y también para apoyar a Arturo de la Fuente, que va a ir al colegio de pastores y con la intención de a su regreso integrarse aquí al staff de la iglesia. Pero queremos estar seguros, y yo quiero es que estemos seguros que entendemos esto y no simplemente lo vemos desde un aspecto financiero, desde un aspecto económico. Yo quisiera que todos tengamos el mismo corazón, el mismo propósito en esta oportunidad que tenemos de identificar la realidad bíblica de que nosotros estamos participando del cuerpo de Cristo. Somos parte y tenemos comunión los unos con los otros porque tenemos comunión con Dios. Y quiero repasar esta palabra que Abelardo trajo el domingo pasado, sobre lo que es koinonía, la palabra koinonía que se traduce en Filipenses 1:6 como participar, participación en el Evangelio, dice Pablo a los filipenses. Y participar significa que estamos en comunión juntamente con el Señor y con toda su iglesia, participando en la expansión de su reino. Eso es lo que creo yo que Pablo estaba tratando de señalar. Es una participación en comunión. Estamos en comunión, unidos a Cristo y unidos unos a otros. Y esa es la manera en que participamos en la expansión de su reino. Es una participación que tiene que ver con relación, no con una economía. Es por nuestra relación que estamos y podemos estar en común acuerdo. Es por nuestra relación, nuestra identidad, por lo que hemos sido hechos, en que podemos estar en un mismo sentir, participando juntos de una obra. En este caso, de la obra de la edificación de la iglesia y de su expansión. Entonces yo quiero el día de hoy enfatizar esto y traer un poquito de más claridad, ¿verdad? Porque no quisiera yo que nos vayamos con la idea que cuando la iglesia se expande, nuestra responsabilidad es una responsabilidad financiera, sino que entendamos que cuando la iglesia crece y se expande, como con estas 2 plantaciones, estamos hablando de una expresión y una extensión de lo que somos. O sea, lo que somos se está expresando en otro lugar, se está extendiendo hasta otro lugar, y cuando nosotros nos damos a eso, estamos participando de esa vida que está produciendo esa expansión, esa expresión, esa extensión de su cuerpo. Participamos porque estamos en una unión vital los unos con los otros. Entonces el día de hoy yo quiero que veamos esto, que participamos de la vida y extensión del cuerpo de Cristo al darnos a Él y a su iglesia. Participamos de la vida y extensión del cuerpo de Cristo al darnos a Él y a su iglesia. Por eso es que quiero que regresemos a Hechos 2 para ver el inicio de la iglesia. Ahorita vimos y Manny nos recordó el mandato de Jesús en Mateo 28:18 de ir a todo el mundo
a predicar el evangelio y a ser discípulos, enseñándoles que obedezcan todo lo que Cristo nos ha mandado. Y dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de todo tiempo. Toda autoridad se le ha dado al Señor y el Señor está con nosotros. Y lo que está sucediendo no es por algo que nosotros estamos iniciando, sino porque el Señor está con nosotros. Entonces, primer punto que quiero hacer el día de hoy es este. Es el Espíritu Santo no solo el que hace crecer la iglesia, no solo el que hace nacer la iglesia, sino el que la hace crecer. Es el Espíritu Santo el que hace nacer la iglesia y el que la hace crecer. Y en Hechos 2 vemos que la iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, donde Pedro predica el evangelio, habiendo sido ungido y llenado por el Espíritu Santo y empoderado por el Espíritu, predica y se convierte en 3,000 personas. Por ese poder del Espíritu nace una mega iglesia. Y los discípulos, sin saber qué qué había sucedido, viendo esto, empieza la iglesia naciendo con una enorme necesidad de personas judías que venían de diferentes partes del mundo, hablando diferentes idiomas, que estaban en Jerusalén por una fiesta y se quedaron en Jerusalén por haber sido convertidos. Pero veamos en la conclusión del capítulo 2 cómo describe a esta comunidad nueva que había nacido. Dice el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra, o sea, la palabra de Pedro, fueron bautizados. Ahí está el mandato del Señor, que bautizáramos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y dices tú, ¿a qué se añadieron? Se añadieron al grupo de discípulos y de apóstoles que el Señor había dejado. Había como 100 personas ya convertidas, esperando al Señor, esperando el Espíritu Santo, y se les añadieron 3,000 gentes. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, ahí está otra vez la palabra koinonía, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído, noten esto, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, quiere decir una sola cosa. En el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Repite, estaban juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cada día. No solamente creció inmensamente de un momento para otro, sino que a partir de ese momento, a diario, se estaba agregando personas. Luego, adelántense ahí al capítulo 4, versículo 32, porque quiero resaltar estas expresiones, estas descripciones de esta comunidad. Dice Hechos 4:32, dice, la congregación de los que creyeron, noten esta definición, era de un corazón y un alma. Así los describe el apóstol Lucas. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ni ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos.
No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué estaban viviendo de esta forma? ¿Por qué estaban siendo así de generosos? ¿Cómo es que podían tener un solo corazón y una sola alma? Una unanimidad, como dice aquí, ¿verdad? En lo que hacían. Unánimes, permaneciendo en el templo, ¿verdad? Compartiendo con todos, comiendo juntos, estando juntos, teniendo las cosas en común. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Pues era precisamente porque el Espíritu Santo no solamente había formado esta comunidad, sino que la estaba empoderando con una vida nueva. Una comunidad con judíos de todas partes del mundo que al bautizarse todos fueron unidos a la iglesia y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, había un fundamento donde ellos estaban recibiendo la verdad proclamada por los apóstoles, todo lo que Cristo les había dejado que enseñaran. Partían el pan y la oración siguiendo los sacramentos. Había temor de Dios en toda persona. Había gracia sobre todos. Había poder en los apóstoles que hacían prodigios y señales poderosas. Pero esta descripción, todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, eran de un corazón y un alma. Al punto que compartían sus bienes de manera sacrificial para suplir la necesidad de los demás. Permanecían unánimes, comiendo juntos en las casas, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el favor de todo el pueblo. Y el Señor seguía añadiendo y añadiendo. Lo que hizo el Espíritu Santo, hermanos, es que hizo nacer una comunidad, hizo nacer un pueblo, hizo nacer una familia. Como decía Abelardo la semana pasada, ¿verdad? La iglesia es una familia y las familias se cuidan unos a otros y las familias tienen y viven en común en una sola casa. Y se comparten lo que tienen para beneficio de la familia. Lo que nació ahí ese día, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Nació un organismo, no una organización. Inclusive, en esos primeros meses y años, la organización era no muy buena. Porque los apóstoles no sabían qué hacer y andaban de meseros. Andaban dando de comer a las viudas, andaban viendo cómo le hacían y qué hacemos con estas cosas. Pues ¿dónde consigues comida? Pues vete al mercado. Y los apóstoles no sabían qué hacer. Hasta que la misma gente le dijo, oye, pues ¿qué está pasando? Hay un descuido aquí, ¿verdad? Para comer. Y ahí fue donde se juntaron y les pareció bien que se levantaran otros hombres. Y la primera parte de organización fue que se designó que los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la palabra. Ok, ustedes no trabajen, ustedes dedíquense a lo que es importante, que es estar trayendo la enseñanza. Y estos diáconos que se levantaron, ellos que se encarguen de la organización. Porque de ahí en más no había más que lo que el Espíritu Santo había hecho. El Espíritu Santo provocó, yo no quiero decir la expansión de la iglesia, sino la explosión de la iglesia. Ahora, no solamente inició así, sino que luego el Espíritu Santo llevó precisamente a esos discípulos que se convirtieron ahí, pero que no eran de ahí. Vino una persecución que el Espíritu Santo usó para seguir su plan de expandir la iglesia. Miren en Hechos capítulo 11, versículo 19.
al 21. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Fenicia era ahí la parte cerca de Israel que está pegado al mar Mediterráneo. Chipre, que es una isla. Y Antioquía, que es una ciudad que estaba en lo que ahora es Turquía. No hablando la palabra a nadie. En esa Antioquía, bueno, no es Medio Oriente, pero no es Turquía. Antioquía todavía está está como en Siria, una cosa así. Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor, de Jesús. Y ojo, la mano del Señor, ahí estaba el Espíritu Santo, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Quiero que se den cuenta que esto no fue una estrategia apostólica. No estaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan diciendo: ¿cómo le hacemos para llegar hasta los confines de la tierra? ¿Verdad? Dijo el mandato del Señor, dijo que vayamos a toda Judea. Y no, pues vamos haciendo un plan estratégico. No, ellos estaban en Jerusalén y todos los que se habían convertido estaban felices ahí. Hasta que vino la persecución. Apedrearon a Esteban, lo mataron, y de ahí se desató una persecución y se desató un temor, de tal forma que la gente que no era de Jerusalén dijeron: oigan, hermanos, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos para nuestra tierra. Y se fueron, pero la mano del Señor estaba con ellos y ellos no podían dejar de predicar el evangelio, y predicaron el evangelio y el Señor los bendijo y se convirtió un gran número. Y ya no eran solamente judíos, ya eran también griegos, judíos griegos, predicando a una población ya mixta, y se convirtió un gran número de ellos. El Espíritu Santo se encargó de plantar otra iglesia lejos de Jerusalén y más diversa, más mezclada, con gente de otros lados, de otros orígenes. Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Dijeron: caray, ¿y ahora qué vamos a hacer con Antioquía? Pues dijeron: oye, Bernabé, pues tú eres de por allá, de por Chipre. Los que se fueron de aquí eran de Chipre, pues tú de allá naciste, tú los conoces, tú eres un judío de esos que no nacieron de Jerusalén. ¿Por qué no vas a ver qué está pasando? Y Bernabé, que era un hombre de aliento, un hombre de gracia, un hombre de fe, dijo: yo voy. Y fue y se encontró ahí con sus compatriotas que andaban predicando y dijo: esto está maravilloso. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé dijo: me acuerdo también de Pablo. Pablo es de Tarso, que está aquí cerca. Me lo voy a traer también, porque no quieren los judíos que se acerque a ellos porque le tienen miedo. Yo me traigo a Pablo para que Pablo me ayude. En aquel entonces se le decía Saulo, era su nombre, Saulo de Tarso. Lo va y lo trae, y juntos empiezan a enseñar, empiezan a predicar ahí para edificar esa iglesia. Y esa iglesia empieza a crecer, no solamente en número, sino en el ministerio. Y luego miren lo que pasa en el capítulo 13. Dice en el capítulo 13, versículo 1: en la iglesia que estaba en Antioquía, esta iglesia que empezó así con unos judíos yendo para allá a predicar, había profetas y maestros. Bernabé, que lo mandaron de Jerusalén los apóstoles; Simón, llamado Níger; Lucio de Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban,
el Espíritu Santo dijo. ¿Quién dijo? ¿Cómo dijo? No sabemos. Pero el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Les pusieron sus mochilas, oraron por ellos y les dijeron, dice el Espíritu Santo, que vayan, váyanse. Ellos pues, y me encanta cómo lo pone aquí Lucas, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron para Chipre. Y me encanta porque yo creo, no les dijo el Espíritu Santo a dónde, nomás envíenlos. Yo creo que salieron de ahí en Antioquía y se pusieron en la puerta de la ciudad y se voltearon a ver, Pablo y Bernabé, pues ¿a dónde vamos? Yo creo que Bernabé dijo, pues yo conozco Chipre, vamos a Chipre, es mi tierra. Se fueron a Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, hermanos. ¿De dónde salió esa iglesia? Salió de Jerusalén. De lo que hizo el Espíritu Santo. Años después está en Antioquía y el Espíritu Santo, váyanse de aquí. Y los envía y empiezan a predicar. Y noten ustedes que para ese entonces, cuando salieron, ya la iglesia de Antioquía había crecido, ya tenía un liderazgo establecido, reconocido los dones de los que estaban allí enseñando. Y lo que estaba haciendo el Espíritu Santo es darle a los apóstoles la forma, el método en que quería que su iglesia fuera creciendo. Nuevas iglesias iban siendo plantadas en base a enviar líderes a predicar en diferentes ciudades. Cuando el Espíritu Santo los envía, debemos asumir que los envía con la provisión que los hermanos de Antioquía les habían dado. La iglesia sabía que era el Espíritu Santo el que los enviaba. La iglesia sabía que el Espíritu Santo los había señalado a ellos específicamente. Entonces salen a predicar en 3 ciudades principalmente. Empezaron en Chipre y de ahí se fueron a Listra, después a Iconio y después a otra Antioquía, que esta sí estaba ya en Turquía, que se llamaba Antioquía de Pisidia. Antioquía era un nombre popular porque así se llamaba uno de los emperadores, ¿no? Dice el capítulo 14, miren lo que pasó. Versículo 14, 21. En Hechos, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, la ciudad de Listra, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esa es la Antioquía de Pisidia. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Igual, esto no fue una estrategia de los apóstoles, esto es algo que el Espíritu Santo produjo, los envía, enfrentan persecución, y no solamente persecución, sino agresión contra ellos. Andan huyendo de ciudad en ciudad. Los judíos los andan persiguiendo de ciudad en ciudad y ellos predicando y se convierte un gran número de discípulos. Si el Señor dijo, id y haced discípulos, ellos empezaron a hacer discípulos por medio de la predicación de la palabra. Y luego sorprendentemente regresan por estas ciudades en algunas de las cuales los habían corrido, afirman a los creyentes que estaban ahí ya y les designan ancianos. Los dejaron encomendados con gente recién convertida. Los ancianos que designaron ahí tenían meses de convertidos. Y sin embargo ahí les dijeron, pues ustedes son los que parecen que son los mayorcitos, parecen los más sensatos. Ustedes se encargan
Y ahí nos vemos. Y se regresaron a Antioquía. El Espíritu Santo ya les está diciendo cómo hacer, porque a partir de ese momento, ya entonces Pablo y Bernabé y otros apóstoles empezaron a salir a predicar el evangelio a diferentes ciudades y a establecer iglesias. Del primer viaje misionero, hermanos, se fueron de 2 iglesias, Jerusalén y Antioquía, se fueron a 5. Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. ¿A quién se le ocurrió definir cómo se iba a llevar a cabo la misión que el Señor les dijo a los apóstoles? No fue a los apóstoles, fue el Espíritu Santo. Por ello, la misión de la iglesia es simplemente seguir el patrón de lo que vemos que hizo el Espíritu Santo en la primera iglesia. Ya vimos, Abelardo nos lo trajo, ¿verdad? La semana pasada, que las iglesias entonces se quedan con esta idea de que son participantes unos de otros, de la manera orgánica como esto va creciendo, este organismo va creciendo. Todos tienen la conciencia que nacieron del mismo lugar, que son la misma cosa, que tienen el mismo espíritu, que están siguiendo la misma doctrina, que son una sola cosa. Todas las iglesias, hermanos, entonces iban teniendo esta conciencia de comunión, de que participaban. Cuando Pablo regresa a Antioquía con Bernabé, les platican a los hermanos y los hermanos se regocijan. Y dicen, vamos a volver todos a mandar otra vez, pero ahora dándoles más provisión para que lleguen más lejos. Y se va estableciendo los caminitos, ¿verdad? Las rutas donde Pablo llega hasta Grecia. Y después, ¿verdad? Sabemos que llegó a Roma. Y cuando estaba en Corinto decía que quería llegar hasta España. Él entendió, este es el propósito de Dios, esto es lo que Él quiere hacer. Pero todos en ese momento entendían que era la misma cosa, que esto no eran diferentes congregaciones, como a lo mejor ahora nosotros nos lo imaginamos así la iglesia, sino que era un solo cuerpo. Por eso en ese sentido, los filipenses, ¿verdad?, los macedonios, los tesalonicenses, que eran tan generosos, se entregaron a Dios y se entregaron a los otros, se entregaron a Pablo, porque participaban apoyando para las necesidades de los apóstoles. La gente entendía, ustedes están haciendo la obra del Señor, entonces, ¿cómo los apoyamos? Y Pablo pedía sus oraciones y Pablo les mandaba cartas diciéndoles, reportándoles qué estaba pasando, y ellos lo apoyaban, y dentro de su pobreza le rogaron a Pablo que permitiera que ellos pudieran apoyar económicamente. La iglesia de donde había salido todo, que era Jerusalén, en donde estaba pasando por una hambruna, participaban entonces apoyando para las necesidades de las iglesias. ¿Por qué? Porque eran muy generosos. Pues sí, eran muy generosos y sabemos que eso es algo que produce el Espíritu Santo. Pero también porque se sabían que la vida que tenían, hermanos, venía de ellos mismos. Fue la iglesia de Jerusalén de donde salieron los primeros que salieron. Y esos llevaron el evangelio. Y ahorita que decía Manny, y nosotros estamos aquí porque alguien nos habló a nosotros. Y si ustedes quieren seguir la línea de dónde salió todo, ustedes van a llegar hasta Jerusalén hace 2000 años, porque ahí inició. Como dice entonces 2 Corintios 8:5 que leímos, hemos estado leyendo, dice Pablo describiendo a las iglesias, a los macedonios, dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque estaban entregados al mismo Señor,
estaban unidos al Señor, eran del Señor, entonces se entregaron a Pablo y a la iglesia. Ellos se sabían unidos, vivían con ese sentido de comunión. Eso es que tener todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma con la iglesia. Ese es el corazón que queremos tener, hermanos. Y no un corazón que está pensando solamente en nuestra congregación. Si nosotros estamos aquí fue porque otros vinieron a hablarnos. Y ahora cuando salen otros de aquí a hablarle a otros, nosotros vamos junto con ellos. Guajuapan y Reynosa no es un proyecto. No es una estrategia humana. La única razón, ¿quién hubiera dicho, ay, qué padre sería plantar una iglesia en Guajuapan? Todavía a la fecha yo no sé dónde está Guajuapan. Y si ustedes han escuchado personas que dicen, ay, ¿por qué? Qué feo vivir en Juárez. Reynosa te dice, quítate que ahí te voy yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué están yendo estos hombres allá? Porque fue el Señor el que los trajo para luego regresarlos. Nosotros no hicimos nada para hacer eso. Entonces, si esa es la estrategia, si el Espíritu Santo así formó la iglesia, hermanos, entiendan esto, el mismo Espíritu que produjo esa mega iglesia en Jerusalén es el mismo Espíritu que está edificando esta iglesia y que está ahora plantando la iglesia en Reynosa y en Guajuapan. El mismo. Y es el mismo Espíritu que estaba en Jesús, que estaba en los apóstoles, que estaba en Pablo, que estaba en los macedonios y que ahora está en nosotros. El mismo Espíritu. Y yo quiero que veamos mi segunda parte del mensaje, muy sencillo, ¿verdad? Que entendamos es que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo está vivo y crece y se extiende. Y nosotros necesitamos pensar en el cuerpo de Cristo de manera universal, no solo localmente. Entonces en 1 Corintios 12, vayan a 1 Corintios 12. Y siempre hemos entendido el pasaje de 1 Corintios 12 que habla del cuerpo de Cristo y Romanos 12 también que habla del cuerpo de Cristo. Siempre lo hemos entendido en un contexto local. Para Pablo, sí estaba él hablándole a los corintios de manera particular, pero algunas de las cosas que dice tienen aplicación universal. Y cuando Pablo escribe a las iglesias en su entendimiento, Pablo fue convertido yendo a Damasco, luego estuvo en Jerusalén, luego se fue a Tarso, luego a Antioquía, luego andaba en las iglesias. Él tenía un entendimiento de la iglesia diferente a lo que a veces nosotros tenemos como congregaciones. Miren cómo lo describe el cuerpo de Cristo en esta analogía que hace la Biblia para ayudar a los corintios a entender que eran un solo cuerpo. Dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El mismo espíritu que bebieron, que se les dio a beber a los corintios, que fue lo que recibieron los judíos cuando se convirtieron en Jerusalén. El mismo espíritu es el que tenemos nosotros. Fuimos bautizados en un solo cuerpo, teniendo un solo Señor, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Y aquí es donde a veces les digo, pensamos que en la congregación somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo y hay diferentes dones, uno es pie, otro es mano. Pero la definición que hace Pablo de lo que es el cuerpo, que tiene un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, nos habla de toda su iglesia. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ahora saltense, ahí está el versículo, la segunda parte del versículo 24. Dice, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. La pregunta es, si nosotros pensamos tener cuidado los unos por los otros, solamente nosotros. Yo pienso que para los macedonios, cuando ellos oían, hay que tener cuidado los unos de los otros. Los macedonios estaban pensando, sí, a los de Iconio, a los de Listra, a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de Roma, a los de Jerusalén. Tenemos que tener cuidado de todos, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Por qué los macedonios le rogaron a Pablo en su pobreza, déjanos mandarte algo para que lo lleves a Jerusalén? Porque si Jerusalén estaba sufriendo, la iglesia estaba sufriendo. Somos miembros de un solo cuerpo. La unidad de la iglesia es universal, hermanos. Se ha perdido a través de los siglos y toda la historia de la iglesia que se divide y ven otra división y la otra división y se van haciendo como arbolitos, ¿verdad? Y ya nos perdemos, ¿verdad? Y pensamos que porque estamos en cierta rama ya no somos parte del árbol. Pero esa ramita donde puede estar esta congregación o la familia de iglesias de Gracia Soberana, si tú le sigues hasta la raíz, vas a llegar a Pentecostés. Aquí, cuando Pablo lo repite a los Efesios, en el capítulo 4:4, él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La unidad de la iglesia, hermanos, radica en que tenemos un Señor común, un solo Dios, un solo Espíritu. Y desgraciadamente, ¿verdad? Como seres humanos caídos, nuestra tendencia es, sí, pero a mí me gusta la alabanza de esta manera, a mí me gusta esto otro, yo pienso esto doctrinalmente, yo pienso aquello. Yo entiendo la Biblia así, tú la entiendes de esta otra manera, ¿verdad? Este texto nos dice que de manera universal la unidad del cuerpo de Cristo no se limita a cada congregación, sino que es algo universal. Entonces, más adelantito, Pablo define cómo crece la iglesia en el versículo 15
dice esto, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es cabeza ¿de cuál iglesia? De su única iglesia. La iglesia conformada por todos los santos, por todos los siglos que Él ha salvado. Y nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son esos cuando estemos ahí, nos estemos dando cuenta y nos estemos rozando con gente de todos los pueblos, de todas las lenguas, de toda la historia. Esa es la iglesia de la que Él es cabeza. Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el funcionamiento de cada miembro te incluye a ti y me incluye a mí. Pero si soy miembro del cuerpo, no solamente tengo una responsabilidad de funcionar adecuadamente para con ustedes, sino también para con el resto del cuerpo de Cristo. Por eso es que entonces un proyecto como plantación de iglesias se convierte en una oportunidad para los miembros locales de esta congregación, como fue, por ejemplo, Saulo y Bernabé, de entonces ellos funcionar adecuadamente y ser enviados. A veces cuando decimos una plantación, les decimos, hermanos, pregúntale al Espíritu Santo a ver si no quiere que tú vayas. ¿Por qué? Porque es por medio del funcionamiento adecuado de cada miembro. Porque la iglesia crece porque cada miembro hace lo que tiene que hacer. Y el que tiene que ir, tiene que ir. Y el que tiene que orar, tiene que orar. Y el que tiene que dar, tiene que dar. Y el que tiene que apoyar, tiene que apoyar. Cada miembro contribuye al crecimiento de la iglesia. Entonces, en ese entonces, todos ellos entendían que eran parte del mismo cuerpo. Nosotros también tenemos que entender que estamos así de conectados. Miren la oración de Jesús al Padre en Juan 17. Dice el versículo 11. Dice Jesús, horas antes de ser arrestado, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 20 repite la oración, pero no ruego solo por estos, no solamente por sus discípulos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos tú y yo, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, hermanos, estamos unidos con todos los que están en Cristo. Dice, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La historia de la iglesia es trágica, porque por los primeros 300 años la iglesia creció en medio de una gran persecución, cientos, miles de mártires que fueron muertos por su fe, porque rechazaban al César como emperador, como rey, ¿verdad? El César, el zar, el emperador era Cristo. Entonces, al no confesar a César como su rey, su señor, eran muertos. Cuando la mamá de Constantino se convierte y convence a su hijo de que
de buscar la fe y de aceptar la fe, Constantino, el emperador, oficializa la iglesia. Hasta ese momento la iglesia era una. Toda la iglesia en el mundo, estuvieran en Alejandría, estuvieran en Roma, escondidos en las catacumbas, estuvieran en Turquía, estuvieran en donde estuvieran, era una sola iglesia. Y los obispos, los supervisores, ¿verdad?, de las iglesias se juntaban para definir la fe y definir la doctrina. ¿Qué pasa cuando la iglesia se hace oficial? Se mete el gobierno, ya mete el emperador, mete la mano, ¿verdad? Y entonces quiere él ser un agente de la iglesia y empieza a convertir personas a la fuerza. Se contamina la iglesia y viene el primer cisma en el año 1050, 54 creo que fue el gran cisma, donde ya había dos obispos, se separan, ¿verdad? Se separa la iglesia occidental de la iglesia oriental. Sigue la corrupción, la contaminación de la iglesia institucional, que hasta entonces eran dos sectores nomás. Viene la reforma en 1517, ¿verdad? Se separa la iglesia de Inglaterra primero, luego se separa la iglesia de Alemania, y empieza la reforma, se empiezan grupos, los grupos anabautistas, empiezan los grupos luteranos, empiezan los grupos anglicanos, y empieza cada quien a agarrar para su lado. Y entonces se pierde este sentido de que la iglesia era una. Y a la fecha, no solamente ahora hay iglesias que nacen porque una persona dice, pues yo siento que el Señor me puso de pastor y pues yo voy a tener mi propia iglesia. Entonces hay miles, tal vez millones de iglesias de diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero hermanos, si yo voy a Cuba y yo me siento con esos hermanos y oro con esos hermanos, son mis hermanos y somos uno, porque tenemos al mismo Señor, la misma fe en Cristo, nuestra misma esperanza de salvación. Tenemos el mismo espíritu y somos uno. Y yo quiero que cuando ustedes vean que se está plantando dos congregaciones, no piensen se está dividiendo la organización, sino que es un solo cuerpo que está creciendo y está mandando miembros a otro lado. Pero es el mismo cuerpo, porque es el mismo espíritu. El espíritu que está aquí es el espíritu que va a estar en Reynosa, es el espíritu que va a estar en Guajuapan. Y es el espíritu que está en la familia de iglesias de Gracia Soberana y que está en miles de otras diferentes denominaciones. De gente que no conocemos y tú dices, oye, pero entonces aquellos que no tienen la doctrina igual que la nuestra, ¿cómo? Ese es problema del Señor. Si Él puso su espíritu ahí, y si ahí está su Espíritu Santo, somos uno con esa iglesia. Se ha ido desde Pentecostés extendiendo y multiplicando la iglesia hasta llegar a nosotros. Nosotros somos uno con esa primera iglesia. No saben a mí cómo me da gusto decir, Señor, el mismo Espíritu que salvó a Pedro, que salvó a Saulo, que salvó a Bernabé, es el mismo Espíritu que me salvó a mí. El mismito. Y ellos son mis hermanos. Ahora, les tengo una sorpresa. Quiero mostrar unas fotos. Les quiero mostrar unas fotos, hermanos, porque quiero que ustedes se den cuenta que el Señor está haciendo mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Este ni siquiera es un puntito en una constelación. Tú ves el cielo y ves el cielo así lleno de estrellas. Nosotros somos una estrellita que ni se ve.
Y esta es nomás nuestra familia de iglesias. ¿Ok? Nuestra familia de iglesias. Y nosotros somos una constelacioncita chiquitita. De esas que se ven así a veces que son como muchos puntitos chiquitos. Quiero que me pongan, creo que las primeras fotos que van a poner son de Cuba. Voy a observar para aquí a un lado. Estos son mis hermanos Juan, Anita, Pablo, Mirelsi, Eddie, Mercedes. Estamos ahí en Cuba comiendo pollo, arroz y aguacate. Gracias a Dios, estaba bien rico el aguacate. En la siguiente, estuvimos en la iglesia. Se vinieron unos hermanos en camiones para podernos juntar las 3 iglesias y poder compartir. La siguiente. En este cuartito y otro cuartito donde estaba la mesa esa donde estaba sentado, ese otro cuarto está así como en él en la iglesia, para podernos juntar todos. Esta es la siguiente. Aquí están saliendo de la iglesia. Tomé unas fotos a las señoras ahí. Estaba haciendo un calorón, no aguantabas 20 segundos afuera en el sol, pero se aguantaron un poquito para que pudiéramos tomar una foto a la siguiente. Aquí están los hermanos, esas triciclos que están ahí como burritos, con burreritas. También las se usan para llevar a la gente y traerlas. Y esa es la iglesia que se ha construido enseguida de la casa del pastor que está hacia el lado derecho de los hermanos de Cuba. A ver la siguiente. Estos son pastores de Europa. Ahí está Mark, nuestro director. Está Ed, que está en Italia. Un hermano que está en Alemania. Otro hermano que está en Turquía. Otro hermano que está en Inglaterra. Y otro hermano que está ahorita, que venía de Bielorrusia y está en Polonia. Este retiro lo están teniendo en Polonia. Europa es la región que está apenas empezando a crecer. A ver la siguiente. Este es mi hermano Christian, que está en Hamburgo, Alemania. Y Frank, el que está al lado izquierdo, es otro de los pastores. Frank y Christian en Hamburgo, Alemania. La siguiente. Aquí está Carlos, que oramos ahorita por él, y su esposa Mari, que son los del centro, con Christian y Kim, que son de Durango, los pastores de Durango. La siguiente. Este es un entrenamiento, un discipulado que está dando Christian en la iglesia de Durango. Siguiente. Aquí estamos con los líderes de la iglesia de Arandas. Acá estoy yo y enseguida de mí está Rosario y Joel, que son los pastores que están en Arandas. Aquí está el Jimmy, que fue uno de los fundadores de la iglesia, el de la cachucha, que está con su esposa. Y fuimos a comer después del servicio. El de camisa amarilla y su esposa se llaman Poncho y ella ya no me acuerdo cómo se llama. Pero estuvimos en Aranda recientemente y tomamos esta foto. Adelante. Estos hermanos, que está de la camiseta azul es un apóstol. ¿Ok? Él y su iglesia han plantado cerca de 200 iglesias en Filipinas. Estos son parte de su equipo. El que está en medio es Billy Reyes de Midland. Es un hermano de Midland que los fue a visitar y a predicar allá. Y el hermano que está enseguida de Billy, o sea, ¿cómo se llama? El de Filipinas. Ahorita les digo cómo se llama. Es que tiene nombre americano. Jeff, y luego está Billy, y el hermano que está es el hermano Barnabás de Nepal, otro apóstol. Barnabás ha plantado 100 iglesias en Nepal, que es un país budista. ¿Ok? Es el siguiente. Estos son hermanos y líderes de las iglesias en Filipinas, en el sur de Filipinas. Siguiente. Esta es una de las iglesias en Filipinas. Están teniendo ahí un congreso, no sé si era un congreso de matrimonios o algo así. La siguiente. Esa es otra de las iglesias en Filipinas. Siguiente. Estos son pastores
Y del colegio, el que está atrás de la camisa roja, ese es otro hermano que yo le digo, ustedes son verdaderos apóstoles, porque este hermano no solamente ha plantado como 100 iglesias, sino que ha alcanzado 6 países y uno de ellos ni siquiera habla en inglés. O sea, él está en Liberia, el de rojo. Han plantado iglesias en Ghana, en Sierra Leone, en Guinea, en Costa de Marfil y en Senegal. Todos esos países él ha abarcado, o sea, no se detiene y está continuamente, son estudiantes del colegio de pastores, los está entrenando para mandarlos a plantar iglesias, Entonces, el güero ese que está ahí ese es australiano, y el güero que está ahí atrás también es australiano, y estaban visitándolos. Parece que tiene cáncer estamos orando por él, cáncer en el colon, pero no para, está en fe, ya sobrevivió el ébola. Sobrevivió el COVID. En Liberia es el país más pobre de África. Es el país que fundaron los americanos, fundado con puros esclavos americanos que los subieron en barcos y los regresaron a África y ahí se quedaron. Este hermano enviudó, tiene 8 hijos, enviudó, tenía 4 hijos, se volvió a casar y tuvo otros 4 hijos. Por eso es apóstol. Siguiente. Aquí están otros de los hermanos. Y allá está Dayona en la camisa esa de cuadritos que está así del lado izquierdo. Se fijan, se visten suave los africanos, mano. Cuando vaya, me voy a traer una camisa de esas. La siguiente. Aquí está la graduación del colegio de pastores. Adelante. Esta es la iglesia de Gracia Soberana Guadalajara, hermanos. Ahí está Rich, Abelardo, Sandra. Ahí está Fina, no está Fina, pero está Luis y Fina. Atrás de Fina estamos Kenia y yo. Y el Chobi, ¿dónde está el Chobi? Acá está Andrés. A un lado de Kenia está Chobi. Sí, cierto, está Chobi, la niña, y Gaby. Ok. Esto fue cuando se comisionó y se estableció a Chobi como el pastor principal de la iglesia de Guadalajara. La siguiente. Pues acá todo es el colegio de pastores de África. ¿Ves el siguiente? Esta es la iglesia Gracia Soberana en Cartago, Costa Rica. Creo que hay otra foto también ahí. Aquí está el equipo. Allá el de camisa de cuadritos azul que está mero enfrente es Alan. Es cuando se estaba inaugurando el edificio nuevo donde se cambiaron ahí en Cartago. La siguiente. Estos son un retiro de pastores de Colombia y Costa Rica que fue allá en Costa Rica. Inclusive está también David, que es de Bolivia. La siguiente. Ahí está Helman Ávila predicando en la iglesia de Moroleón, de donde es Jorge Gutiérrez y Emanuel Alonso. La siguiente. Esta es la iglesia en Córdoba, Veracruz, que ya, gracias a Dios, ya el muro ya lo subieron hasta arriba. La iglesia de Misión de Gracia les dio una ofrenda especial y pudieron cerrar porque era un problema, porque se robaban todas las cosas ahí. Nomás tenían una cerca alrededor de su edificio y ahora ya pudieron cerrar ahí. Allá estaba David Puga, el pastor, no me acuerdo exactamente, era una celebración de un cumpleaños que estábamos ahí. La siguiente. Vean esto. ¿Se fijan que están sentados en el piso? Ahí está Billy y Barnabás. La siguiente, esta es una toma de la iglesia en Katmandú. Y este otro video es una iglesia en Addis Abeba, Etiopía. No entiendo nada de lo que están diciendo, pero están cantando canciones de Gracia Soberana. Y hermanos, vean esta foto.
Estos son los pastores y líderes de Gracia Soberana, la región México. Fue nuestro retiro que acabamos de tener en mayo. Cuando le enseñé esta foto a Kenan no lo podía creer. Decía, no puede ser tanta gente. Estos son los pastores y sus líderes, ¿verdad? De diferentes iglesias de Gracia Soberana en México. Y también está Alan ahí por ahí, de Costa Rica. Pero tuvimos este retiro allá en el centro, está Jeff Purswell que nos fue a enseñar. Y yo quiero que se den cuenta la bondad de Dios. Esto no existía hace 10 años. Y ahorita somos una familia de iglesias creciente. Ahí están representadas como 18 iglesias. Y Abelardo decía que en un par de años pudiéramos ser 25. Y todo esto es una evidencia de que el mismo Espíritu, el mismo cuerpo, nos une. Yo me siento con Barnabás, me siento con Jeff. Es como si los hubiera conocido toda mi vida. Nos reímos, bromeamos, oramos unos por otros, lloramos juntos. Y ellos están del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Y es el mismo Espíritu, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra ofrenda? Todo esto se los quise traer antes de que nosotros recogiéramos nuestras tarjetas. Porque la razón por la que les dijimos, vayan y oren. Porque el mismo Espíritu que nos une, el mismo Espíritu que está enviando a Marcelo, a Reynosa, y que está enviando a Israel, a Guajuapan, el mismo Espíritu que está enviando a Arturo al colegio de pastores, es el mismo Espíritu que nos tiene que decir a nosotros cómo quiere que participemos. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia. Y si Él está expandiendo su iglesia, ahora nosotros queremos, Señor, nosotros estamos unidos a estos hombres. Y nosotros queremos darnos a estos hombres, a estas familias. Nosotros queremos darnos a estas ciudades. Y queremos, así como el Señor está expandiendo en África y en Filipinas y en Asia y en Australia y en Europa y en Sudamérica, así nosotros también, el Espíritu Santo también quiere expandirse en México. Entonces ahorita, para terminar, vamos a recoger las tarjetas de aquellos de ustedes que ya estén listos para entregarlos, que el Señor puso algo en mi corazón y yo lo puse en esa tarjeta y lo voy a entregar. Pero si tú dijiste, pues sí, ahí la traigo, déjame ver, le pongo algo, no, sabes que no le entregues todavía. Llévatela y ora y dile, Señor, estos son mis hermanos, yo soy parte de tu iglesia y esto es algo que tú estás haciendo, así como derramaste tu espíritu en Pentecostés. ¿Cómo quieres que yo participe? ¿De qué forma quieres que yo participe? Y lo que te marque el Señor, eso pon. Si tú te estás enterando apenas de esto, bueno, va a haber más tarjetitas como estas disponibles, llévatela. ¿Ok? Y no se trata, hermanos, de que todos de alguna manera tenemos que dar, sino que todos de alguna manera estamos llamados a ser parte, a participar, a estar en esa coinonía. No sé si me explico. Sé que esa coinonía sea lo que nos mueva a llenar esta tarjeta, a orar y a entregarla. Ahora, ahí en la tarjeta hay antes teníamos más opciones, luego las redujimos porque algunas personas nadie las usaba, pero en el caso puede haber alguien que quiera dar una ofrenda, por ejemplo, en 2 o 3 partes solamente y no mensualmente por todo un año. Esa es una opción que también tú puedes dar, que puedes decir, sabes que yo quiero dar esta cantidad tal fecha o quiero dar esta cantidad en 2 instancias, una en tal fecha y otra un mes después o lo que sea. Lo que el Señor te marque, tú nomás escríbele ahí, ¿ok? Y otra cosa, si tú dices yo quiero dar esto pero no quiero poner mi nombre, también lo puedes hacer anónimo.
Y la única razón por la que hacemos así es porque nosotros necesitamos presupuestar y nosotros necesitamos saber los fondos disponibles en base a las necesidades que están surgiendo. Miren, el Señor tiene control de todo. Marcelo se fue a Reynosa con trabajo. Cuando se fue a Reynosa se fue porque sus jefes le dijeron que tenía que irse, porque tenían un cliente allá que querían que lo atendiera. Y ya que estuvo allá, les dijeron sus jefes, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que realmente no hay tanto trabajo como para justificar que tú estés aquí en Reynosa, y no le renovaron su contrato. Entonces ahorita no tiene trabajo. Y yo digo, somos uno, Marcelo. Nos tienes a nosotros, Marcelo. Y tienes al Señor y el Espíritu del Señor que te mandó. Él no se le han salido las cosas de control. Y en un descuido lo que va a pasar es que se te va a juntar un chorro de gente bien pronto y te vas a necesitar tú dedicar más de lleno a la iglesia. Que en septiembre empieza ya con 2 reuniones, una de matrimonios y otra de conociendo a Jesús en su casa. Y de esta ofrenda que vamos a recoger, se le va a mandar ya para que tenga para sus sillas, para sus mesas, para un equipito de sonido y todo lo que más necesite. Hermanos, esta es nuestra vida y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Así que voy a pedir que se pongan de pie.